lo primero que tengo que hacer es definir qué es una falla. Entonces, yo no puedo resolver un problema si previamente no estudié el problema. Cuando yo entiendo la problemática, entonces yo tengo la capacidad para resolverla. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Yo no voy a poder resolver problemas donde hubo piezas que fallaron si yo no sé de primera mano o como primer término, yo no sé qué es una falla. Entonces, de lo que ustedes estudiaron, ya deben conocer qué es una falla. Por ejemplo, aquí vemos una imagen. Aquí tenemos un cigüeñal. ¿Quién de ustedes conoce cuál es la función de un cigüeñal? Es cuando la mezcla aire-gasolina hace explosión en la cámara de compresión del motor, empuja el pistón Exacto. que está unido con la biela al muñón de biela, y este hace girar sobre el muñón de bancada, pasando el torque a la transmisión mediante un volante de inercia. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, este elemento que tenemos aquí es de vital importancia en una máquina. Y esa máquina se llama automóvil. Entonces, este componente mecánico fue diseñado para hacer una función. Y la función fue transmitir toda la energía y toda la potencia que se genera en la cámara de combustión para transmitirla a otro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean lo que pasó aquí. Aquí tenemos claramente cómo este componente mecánico falló. Y falló porque se fracturó. Entonces, cuando se fractura, la función por la que fue diseñado la pierde totalmente. Por ningún motivo va a poder transmitir potencia de una parte o del punto A al punto B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí tenemos, es un engrane, así es. ¿Y cuál es la función de un engrane? Transmitir fuerza. Transmitir movimiento. ¿Ok? La función de un engrane es transmitir fuerza o transmitir torque. ¿Ok? Entonces, este elemento mecánico conocido como engrane, para poder cumplir con ese objetivo divino para el cual fue diseñado, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, ¿qué pasaría si este engrane, uno de sus dientes está comido? Uno de sus dientes no está en su ubicación. ¿Qué creen que pasaría? Sería, para empezar, la transmisión de la fuerza y del torque no sería constante, que es un punto que debe cumplir un sistema que transmite potencia. Debe ser la transmisión de potencia constante, y aquí no, porque los engranes, cuando estén en contacto los dos engranes, los dientes no van a estar en contacto de manera suave. Y cuando están de manera suave, lo que hacen es transmitir ese torque o esa fuerza. Y lo que ocasionaría, aparte de esto, también serían vibraciones en el sistema de transmisión de potencia. ¿Por qué? Porque van a empezar a chocar los dientes y esos choques provocan vibraciones en todo el sistema. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo una falla en una parte, aunque sea muy pequeña, del componente global que estamos diseñando, esa simple falla puede provocar a la larga que se incrementen los problemas en el sistema y generando una vida útil más pequeña en el sistema. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rol que debemos de tener cuando analizamos o cuando queremos prevenir fallas en diseños mecánicos? O sea, un rol súper importante es asegurar que el diseño propuesto funcionará de acuerdo a los requerimientos indicados. Ojo,
cuando yo genero un diseño, ese diseño no es por mis requerimientos. ¿Okay? Yo como ingeniero, diseñador, un producto que yo vaya a generar no es en función de mis diseños, no es en función de mis requerimientos, no es en función de mis gustos, es en función de los requerimientos indicados. Y esos son generados ya sea por el cliente o ya sea por el jefe para el que yo trabajo. Yo les recomiendo que sean emprendedores, pongan su empresa y que trabajen de cierta manera para el cliente final. ¿Ok? Entonces vamos pensando que ustedes tienen su empresa, llega un cliente y ese cliente, ustedes tienen que obtener cuáles son sus requisitos para el diseño. Entonces la función de ustedes y de su equipo de trabajo es asegurar que esos requerimientos estén plasmados en el diseño. Lo otro es, de una manera óptima y segura, de acuerdo a los criterios de vida útil propuestos por el cliente, pero al mismo tiempo que compita exitosamente en el mercado. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Una vez que yo sé cuáles son los requisitos del cliente, entonces yo tengo que asegurar que mi diseño cumpla con ese requisito. En otras palabras, si un cliente me dice, Inge, yo necesito que me diseñe una silla. Entonces, mi primera actividad es definir cómo quiere la silla. Si la quiere de madera, si la quiere de aluminio, si la quiere ergonómica, si la quiere con respaldo, si la quiere con descansabrazos, si la quiere con un descansapiés, si la quiere en un color. Entonces, una vez que ya me diga este cliente qué es lo que quiere, yo tengo que asegurarme que de forma mecánica trabaje o de forma funcional, mejor dicho, que de forma funcional opere bajo los requerimientos del cliente. Si me dice, yo quiero que soporte una carga o el peso de una persona de 200 kilos, bueno, entonces asegurarme que el diseño mecánico, el diseño funcional, soporte esa condición. Y la otra es, como se supone que los productos que se van a generar van a ir al mercado, van a salir a venderse en diferentes partes, entonces yo tengo que asegurarme que compita de manera exitosa con los demás productos similares con los que voy a competir. Regresando al tema de la silla, si yo sé que voy a competir o mi diseño va a competir con diferentes empresas que fabrican sillas, imagínense yo que meto ese producto totalmente burdo, totalmente cuadrado, sí, va a ser funcional. Pero si yo lo pongo a un lado de una silla ergonómica, de una silla llamativa, ¿ustedes creen que mi silla se va a vender? No, o sea, por más que soporte unas cargas, si yo aseguro que compita exitosamente en el mercado, entonces de nada va a servir mi diseño. Porque al fin de cuentas lo que queremos es vender. Y si vendemos, ahí está el dinero y ahí está la ganancia económica. Entonces tenemos que asegurar que la parte funcional esté perfecta, pero que también la parte visual sea llamativa para que compita exitosamente en el mercado. Otro es reconocer y evaluar todos los modos potenciales de fallo. Repito, si yo tengo toda la información en mi mente de cuáles son todas las posibles fallas que se pueden presentar en un componente mecánico, entonces yo automáticamente puedo reconocer y evaluar
si una de esas fallas se va a presentar en la pieza que voy a diseñar de acuerdo a las condiciones de trabajo que va a tener ese componente. ¿Ok? Entonces aquí entra la parte teórica. Definir los modos de falla, reconocer cómo se presenta y evaluar la magnitud de esa falla. Ahora, él o la diseñadora también debe estar familiarizado con las condiciones que generaron esas fallas y corregirlas. Eso, en pocas palabras, es optimización de productos. Si yo ya sé que esta pieza que me encargaron falló, entonces tengo que saber qué condiciones generaron la falla, para en función de esas condiciones yo proponer un rediseño. Y ese rediseño será optimizar el que tenemos para ahora sí asegurar que bajo esas condiciones de trabajo, la pieza, el mecanismo, la máquina va a trabajar correctamente. Y el diseñador debe tener un conocimiento de técnicas analíticas o empíricas para predecir fallas potenciales en la etapa de diseño o antes de construir la máquina. Esto, déjenme decirles que es súper importante. Y sobre todo en esta etapa en la que estamos viviendo. En este mundo globalizado en el que estamos viviendo, tenemos que asegurarnos que lo que yo genere va a servir. Y lo interesante es que no solamente tenemos que sacar productos funcionales, sino que hay que sacarlos lo más rápido posible. Porque si yo tardo un año en sacar un producto del mercado, la competencia en 2 meses puede sacar el producto y comerse el mercado. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante tener la habilidad de aplicar técnicas analíticas o empíricas, que es lo que vamos a aprender en la clase o en la materia de diseño de elementos mecánicos. Vamos a conocer técnicas analíticas para diseñar. Pero si ustedes se quedan con técnicas analíticas, van a ser ingenieros arcaicos. Actualmente tenemos que conocer diferentes técnicas como ingenieros de diseño. Y esas técnicas son técnicas numéricas o técnicas de simulación virtual. Hay una materia en la retícula de especialidad que se llama Ingeniería Asistida por Computadora. ¿Qué es lo que es esa materia? Lo que hacemos es validar de forma virtual los casos analíticos. ¿Ok? Entonces, vayan de una vez pensando en que tienen que ser ingenieros actualizados. Y eso es utilizar software para que en este caso validemos piezas mecánicas que hemos calculado de forma manual. La cúspide de un ingeniero moderno es aplicar técnicas analíticas, aplicar técnicas numéricas o virtuales y también aplicar técnicas experimentales. Si un producto que vamos a diseñar nosotros va a ser un producto de consumo de personas o que personas se van a subir a nuestro diseño, como por ejemplo un carro, un avión. Entonces, si en el producto que yo voy a diseñar intervienen personas, entonces yo tengo que aplicar las 3 técnicas. Técnicas analíticas, técnicas virtuales y técnicas experimentales. ¿Ok? Ojo, un ingeniero moderno sabe técnicas analíticas, técnicas numéricas o virtuales y técnicas experimentales. Entonces, vamos a definir qué es falla.
Ahí ustedes pueden ver la definición, pero yo les puedo decir que la definición más sencilla de falla puede ser la siguiente. Si una pieza no cumple la función para la cual fue diseñada, en ese momento decimos que es una falla. Y esa falla puede ser producto de la selección inadecuada del tamaño. Puede ser producto de la selección inadecuada de la forma. Puede ser producto de la definición inadecuada del material de esa pieza. Y también puede ser producto por no conocer adecuadamente el problema, por no conocer qué fuerzas intervienen, por no conocer las magnitudes de la fuerza, por no conocer las condiciones ambientales en donde va a estar el producto que voy a diseñar. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, la falla es cuando la pieza no realiza la función para la cual fue diseñada. Por lo tanto, si yo ya sé cómo es que se presenta esta falla, entonces yo puedo definir cuáles son los parámetros que van a ocasionar que la pieza que yo voy a diseñar falle. Y uno de ellos es la fuerza. Tenemos fuerzas a tensión, a compresión, y también sabemos, de acuerdo al resumen que hicimos y a mecánica de materiales, que estas fuerzas son fuerzas que van a provocar esfuerzos normales. ¿Ok? Y esos esfuerzos normales son esfuerzos a tensión y esfuerzos a compresión. ¿Ok? La fuerza, si la cambiamos de dirección, puede producir en la pieza, puede producir momentos, y estos momentos a su vez provocan esfuerzos por flexión. ¿Ok? Entonces, la fuerza, dependiendo cómo se aplique, puede generar distintos esfuerzos. Y cada esfuerzo provoca un diferente tipo de falla. Por eso es importante conocer qué es lo que produce la fuerza. Aparte, dependiendo cómo se aplique la fuerza puede provocar, como aquí bien lo comenta, puede provocar torsión. Y nosotros sabemos que la torsión provoca un esfuerzo cortante. Ahora, hay sugerencias. Una de ellas es que si yo sé que la pieza que voy a analizar va a sufrir torsión, lo recomendable es que esa pieza sea circular. ¿Ok? Si es cuadrada, si es rectangular, si es triangular, y yo sé que va a estar sometida a un torque, entonces lo recomendable no es que tenga una forma irregular. Lo recomendable es que tenga una forma circular, porque una pieza circular transmite el torque de manera más eficiente. ¿Ok? Y también sabemos que dependiendo cómo la fuerza se aplique, puede producir en la pieza una carga cortante. Y sabemos que la carga cortante produce otro tipo de esfuerzo cortante. Entonces, vean aquí cómo es de vital importancia conocer la fuerza, porque la fuerza me va a provocar sí o sí que la pieza falle. Y dependiendo cómo es que esta fuerza se dirige
y cómo es la magnitud de esa fuerza, entonces me va a provocar un diferente tipo de falla. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, pues, esto es lo que vimos la semana pasada. Ahora chequen esto, la duración. ¿A qué se refiere el término de duración? Yo tengo una fuerza. Si esta fuerza la grafico respecto al tiempo y si su comportamiento es una línea o es constante, ¿qué pasa con esa fuerza? Yo digo que esta fuerza es constante. Y si la fuerza es constante de 100 newtons a través del tiempo, entonces yo digo que la fuerza se va a aplicar de forma permanente, o sea, la duración va a ser permanente o se va a aplicar de forma estática. Y si yo sé que la pieza que voy a diseñar está sometida a una carga estática, yo para definir si esta pieza va a ser segura o no, yo voy a aplicar dos teorías de falla. La primera es von Mises y la segunda es Tresca o cortante máximo. Y fíjense lo interesante. Yo cuando aplico la teoría de von Mises, yo voy a ocupar principales 1 y 2. Y cuando utilicen la teoría de Tresca para saber si esa pieza que está sometida a carga estática es segura o no, yo voy a utilizar el cortante máximo. Y oh sorpresa, esos valores, ¿de dónde salen? Del círculo de Mohr. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si la duración no es constante, no es permanente? Y yo tengo que, en lugar de que la fuerza sea estática, yo tengo una fuerza diferente en cuanto a su duración. ¿Qué pasaría si en lugar de que la fuerza fuera constante a través del tiempo, fuera variable a través del tiempo? Entonces yo aquí tengo que la fuerza ahora es variable. Y esta condición variable, en otras palabras, es una fuerza dinámica. Ya no es estática, es una fuerza dinámica. Entonces, si yo analizo mi problema y digo, ah, caray, la fuerza es variable. Yo no puedo aplicar para un problema de carga dinámica, yo no puedo aplicar estas teorías. Tenemos un conjunto de teorías específicas para un problema dinámico y esta es la teoría de Herbert, la de Soderberg, Goodman y elíptica. ¿Ok? Y chequen esto. La primera unidad, la primera parte o la primera mitad de la unidad número 1, vamos a ver este tema. Y la segunda mitad de la primera unidad de este curso va a ser diseño de piezas bajo carga dinámica. Pero no solamente tenemos estos dos casos en problemas de diseño mecánico. También tenemos que la fuerza puede durar aplicándose en la pieza de manera diferente. En un pequeño lapso de tiempo, vemos que a la pieza se le aplica una fuerza máxima. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Se llama diseño de piezas sometidas a impacto. ¿Ok? Entonces, si yo identifico que yo tengo una pieza que se le aplica una fuerza de impacto,
por ningún motivo tengo que aplicar estas teorías ni estas teorías, porque no estamos ni en carga estática ni en carga dinámica. Tenemos teorías especiales para poder entender cómo es que se comporta una pieza que está sometida a una carga de impacto. Entonces, esto es a lo que se refiere la duración de la fuerza. Ok. Entonces, hasta aquí ya tenemos dos parámetros que pueden provocar falla en una pieza: el tipo de fuerza y la duración de esa fuerza en la pieza. Y un tercer parámetro que es súper importante para identificar que una pieza pudiera fallar viene siendo la forma en que se diseñan las piezas. Lo ideal sería que todas las piezas fueran homogéneas. ¿Qué quiere decir homogénea? Que, por ejemplo, esta pieza que yo tengo aquí arriba, en toda la superficie o en toda su dimensión, tuviera exactamente la misma distribución. Pero no. Cuando nosotros diseñemos piezas, sí o sí tendremos que generar cambios en su forma. ¿Ok? Por ejemplo, en esta pieza que tenemos aquí, por algún motivo, o sea, no sé cuál, porque no conozco el problema, pero por algún motivo tuvimos que pasar de esta dimensión a esta. Empezamos a incrementar la dimensión y cuando llegamos aquí se tuvo que incrementar ahora a esta nueva dimensión y así sucesivamente con toda la pieza. Entonces, fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos cambios de sección en una pieza. Si ustedes ven aquí, en este cambio de sección se ven líneas que representan concentración de esfuerzo. Entonces, en todos los lados donde se generan cambios de sección, se concentran los esfuerzos. Y ustedes van a decir, ¿por qué acá no? ¿Por qué? Porque entre más lejos estemos de la fuerza donde estamos aplicando la carga en la pieza, pues entre más lejos, pues los esfuerzos son menores. Y sobre todo porque aquí tenemos un apoyo simple. Y de acuerdo a los conceptos de piezas que están sometidas en apoyos simples, los esfuerzos cercanos a los apoyos son prácticamente cero. Entonces, por eso aquí no hay un cambio, no importaría tanto el cambio de sección. ¿Por qué? Porque los esfuerzos son mínimos en esta zona. Pero en fin, eso es conocer la teoría. Ahora, lo que me interesa que ustedes se queden es que cuando nosotros hacemos cambios de sección en la pieza, es mucho más probable de que se presenten fallas. Y todavía es mucho más probable si la fuerza que estamos aplicando aquí es una fuerza variable. Si la fuerza es estática, entonces no son tan, ¿cómo podría ser la palabra? Si la fuerza es estática, no son tan representativos los cambios de sección. Pero si la fuerza es dinámica, entonces los cambios de sección requieren una especial atención. ¿Por qué? Porque dije ahorita, porque se concentran los esfuerzos. ¿Ok? Entonces, un punto súper importante que tenemos que considerar al momento de diseñar piezas son los cambios de sección. Donde haya cambios de sección, ahí tenemos que enfocar todo nuestro conocimiento, toda nuestra creatividad para asegurar que ese cambio de sección no va a generar esfuerzos o concentración de esfuerzos tan grandes. Y el siguiente punto
que es súper importante en cuanto al tipo de fallas, es el material. Tenemos una cantidad enorme de materiales. Una cantidad enorme que podemos usar. Tenemos materiales metálicos y dentro de esta separación de materiales tenemos aleaciones ferrosas y aleaciones no ferrosas. Y dentro de las aleaciones ferrosas tenemos aceros y fundiciones de hierro. Y en las aleaciones no ferrosas tenemos aluminio, tenemos bronce y tenemos latón. ¿Ok? En este curso, la gran mayoría de los problemas que vamos a resolver va a ser atacando problemas donde tenemos materiales ferrosos. Eso quiere decir que vamos a utilizar en nuestros diseños materiales como el acero y como las fundiciones de hierro. En los aceros, pues podemos tener diferentes tipos de aceros. Un acero 10-10, un 10-15, un 10-40, un 41-40. Pueden ser estirados en fríos, laminados en caliente, etcétera, ¿no? Entonces, en este curso nos vamos a enfocar en aceros y fundiciones de aceros. Si ustedes conocen el fundamento teórico para diseñar piezas con aceros o fundiciones de aceros, ustedes van a poder aplicar esa misma información, ya sea para aluminios, bronce, latón o ya sea materiales no metálicos como los plásticos, cerámicos o materiales compuestos. ¿Ok? Pero repito, en este curso nos vamos a enfocar solamente en la gran mayoría en aceros. Y a lo mejor uno que otro caso vamos a usar fundiciones de hierro. ¿Ok? Entonces, si vamos a utilizar materiales o un punto crítico para que las piezas no presenten fallas, debemos de conocer perfectamente las propiedades mecánicas de los materiales. Y aquí ustedes tuvieron toda una materia para conocer esas propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, si ustedes ya vieron esta materia, va a ser más sencillo de cómo interpolar esta información que vieron en esa materia para pasar esa información a la parte de falla de los materiales.